que corresponde al desarrollo cognitivo, ¿no? Habíamos estado revisando que sigue una secuencia universal y un patrón predecible. Una secuencia universal porque esa secuencia se da en todos los idiomas, en todos los dialectos del globo terráqueo, ¿no? De las diversas lenguas que hay. Durante el tercer trimestre de vida es la etapa del balbuceo, ¿no? ¿Y qué es el balbuceo? Es una secuencia de sílabas sin significado. Como están viendo ahí, ¿no? Papa, mamá, tata, etcétera, etcétera. Esto ocurre durante el tercer trimestre de vida, se da el balbuceo. Hacia el final del primer año, será capaz de pronunciar de 1 a 3 palabras. Papá, mamá, teta, pan, dame, toma, etcétera, etcétera. ¿No? Pues ya va madurando de los 16 a los 18 meses o al año y medio, será capaz de emitir sus primeras palabras reconocibles y construirá oraciones de una sola palabra, y a eso se llama holofrase, ¿no? Más, pan, dame, agua, etcétera, etcétera. Y alrededor de los 2 años aparece el lenguaje propiamente dicho y va a emitir frases en las que junta 2 palabras sin nexos, ¿no? No dice mamá dame pan, papá dame la pelota, sino mamá pan, papá pelota. Y alrededor de los 24 meses manejará un vocabulario de unas 50 palabras. Y es así como el lenguaje se va desarrollando y según las etapas evolutivas iremos viendo cómo se va desarrollando y enriqueciendo el lenguaje. Y por último tenemos el desarrollo emocional y social. A los 6 meses el bebé muestra signos de que ha adquirido conciencia del mundo que le rodea y de sí mismo como persona independiente. Increíble, pero cierto. Tan pequeñito, ¿no? 6 meses y ya tiene conciencia o ya teníamos conciencia del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. También comienza a manipular objetos y muestra interés por explorar las cosas, al tiempo que surgen los primeros miedos, ¿no? La ansiedad de separación. O sea, por un lado, ya empieza la manipulación del sonajero, de una serie de juguetes que las mamás, los papás le proporcionan y comienza a explorar las cosas. Y al mismo tiempo surgen los primeros miedos. Según van avanzando los meses, va manifestando su forma de ser. Fíjense, ¿no? Y expresa sus sentimientos, aunque no sepa verbalizarlos. ¿Cómo los expresa? A través del llanto. Hay niños y niñas que son muy lloronas, como niños y niñas que son muy tranquilas. Y a través del llanto prácticamente manipulan a la mamá, manipulan al papá, ¿no? Y también surge la habilidad para detectar el significado de las expresiones emocionales de los otros, ¿no? Miren ustedes, así también tan pequeñito ya hace lo que se llama la lectura de las expresiones, ¿no? Se da cuenta de la expresión de enfado o de aprobación. Y entre los 9 y 12 meses, su comportamiento lo guía en base a la reacción de sus padres. Tono de voz, expresiones de enfado o alegría, gestos de negación o aprobación. Durante los primeros 2 años de vida, las relaciones sociales de los bebés se centran en los cuidadores. O sea, ¿con quién está en relación?
con la mamá, con la abuelita o con la persona que está encargada, el bebé va a desarrollar un vínculo de apego. A medida que van pasando los meses, aumenta su interés por relacionarse y jugar con los demás. Los observará y los imitará. Durante esta etapa, los niños primero juegan solos y a eso se le denomina el juego solitario. Entre el año y medio y los 2 años, empezarán a participar en el juego paralelo. ¿Qué quiere decir que esto? Que un niño juega al lado del otro, pero sin interactuar. Como es todavía pequeño para entender y manejarse y manejar la complejidad de interactuar con un compañero, primeramente empezará a jugar cerca de ellos, ¿no? Y el niño está aprendiendo de este modo de los otros niños a interiorizar emociones, reacciones y situaciones sociales. Es así como nosotros vamos, ¿no? Desarrollando nuestro mundo emocional y social. Interesante. Esa es la secuencia. Y aquí termina la primera parte de esta balota y ahora a ponerse la camiseta del 301B para interactuar, ¿no? Sabemos que estamos un poquito cansaditos, pero interactuemos. Si nos quedamos pasivos, nos aburrimos, ¿no? Nos sentimos mal con nosotros mismos, interactuamos y nos vamos a sentir mejor. Recuerden que comienzan los neurotransmisores a trabajar. Sobre todo, queremos que la dopamina esté presente, ¿no? Se visualiza la práctica, por favor, amigas y amigos. Ya, gracias, Fran Eduardo. Gracias, Yameli. Tú siempre muy oportuna, igual que Fran y muchos de ustedes. Entonces tenemos ahí la pregunta número 1, ¿no? Y nos estamos refiriendo, ¿será la herencia, la maduración, al factor ambiental, al cambio cuantitativo o al cambio cualitativo? Golazo, Yameli, Arianita, Fran Eduardo. ¿Quién más? ¿Quién es más? Está Gerald Salas, Evelyn. Correcta la respuesta, ¿no? Entonces todos coinciden con la alternativa C que corresponde al factor ambiental, ¿no? Al factor ambiental, al aprendizaje y a la influencia del medio sociocultural. Y entre ellos está la familia, las condiciones económicas y el entorno. Entonces concluimos que es el factor ambiental, como ustedes también lo están señalando. Y tenemos la pregunta 2, ¿no? Todo esto, ¿en qué etapa se da? ¿Será en la que... ¡Gol, Arianita! Yameli le pasa el gol. ¿Quién agarra ese gol? ¿Mm? Ahí está Francito. ¿Tienes más? ¿Qué dice Areli? Ailén, Ángela Rancés. Correcto.
Correcta la respuesta, ¿no? Entonces, correcto y felicitaciones, ¿no? Entonces todos concluyen o dan la respuesta de la alternativa D, que corresponde a la etapa embrionaria, ¿no? Es bueno recordar que esta etapa va de las 2 a las 8 semanas, o de la segunda a la octava semana. Ya se ha formado la columna vertebral, aparecen los pequeños brotes que desarrollarán en brazos y piernas, el corazón se forma y empieza a latir, y otros sistemas corporales empiezan a tomar forma. Y tenemos la pregunta 3, ¿no? ¿En qué etapa se da y a qué tipo de desarrollo se refiere el concepto? Golazo, Yameli, Arianita, Evelyn, Gerald, María Cristina. Y bien, entonces coinciden en la alternativa A, ¿no? El juego asociativo se da en la etapa de la primera infancia y corresponde al desarrollo socioemocional del niño. Y tenemos la pregunta 4. Gol, Yameli, Ariana, Evelyn, María Cristina, Fran Eduardo. Y bien, ¿no? Y así vamos hacia adelante. Entonces todos coinciden con la alternativa D, ¿no? El juego de roles. Los niños aprenden a probar nuevos roles y situaciones, a experimentar con lenguajes y emociones a partir de la imaginación y la fantasía. Y aquí tenemos la pregunta 5, ¿no? El cambio más complejo, ¿a qué corresponde? Gol, Arianita, María Cristina, Yameli, Francito Eduardo, Gerald. Correcta la respuesta, mi estimado amigo. Y seguramente que todas y todos están desarrollando la práctica correspondiente, ¿no? Corresponde a la alternativa B, ¿no? Y el que tiene que ver con el cambio cualitativo, como hemos visto, es el más complejo e incluye saltos en el funcionamiento, ¿no? El desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la sociabilidad y la moralidad. Y ahí va la pregunta 6, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo se desarrolla antes que el resto del cuerpo? Correcta la respuesta, Arianita. Yameli. Correcta la respuesta. A ver, campeona, ahí está Gerald. Gol, Gerald. María Cristina. Fran Eduardo. Entonces, como ustedes lo señalan, la respuesta correcta es la alternativa C. En la etapa embrionaria, la cabeza se desarrolla antes que el resto del cuerpo. Y ahí tenemos la pregunta 7. María ya va adquiriendo un aspecto, ¿no? María está en qué etapa. Correcto, María Cristina, tu tocaya. María Alessandra, Arianita. ¿Quién es más? Y bien.
Entonces, todos coinciden con la primera infancia, ¿no? De 2 a 6 años, la maduración del sistema nervioso central en el niño en esta edad de la primera infancia se va haciendo proporcional su aspecto físico y a la vez también va perfeccionando la motricidad gruesa y su motricidad fina. Y tenemos la pregunta 8. Correcto, Arianita. Yameli, María Cristina, Gerald, Fran Eduardo. Entonces, esta afirmación se refiere a la alternativa que ustedes han señalado, a la ley céfalo-caudal, ¿no? Se refiere a que el desarrollo físico y motor parte del cerebro de la cabeza hacia las partes inferiores del cuerpo. Es decir, que el desarrollo primero se da en las partes superiores y luego en las inferiores. Y ahí tenemos a Albertito, ¿no? Esta afirmación se refiere a cuál de las alternativas. Gol, mi estimada Yameli, Arianita. Fran Eduardo. Entonces, como ustedes lo han señalado, ¿no? Corresponde a la maduración, que es la alternativa D. Es un factor del desarrollo humano el cual se manifiesta como un proceso fisiológico genéticamente determinado que permite que los órganos empiecen a funcionar eficazmente. Y por acá tenemos la pregunta 10 y completamos ese concepto con una de las alternativas. Gol, Yameli Ariana. Y bien, ¿no? Es la alternativa que ustedes han mencionado, es la correcta. Correcto, Fran Eduardo. Esa es la alternativa. Felicitaciones, ¿no? Entonces, corresponde a la alternativa D, ¿no? La búsqueda de cercanía física y proximidad con su principal figura de apego, generalmente con el cuidador, con quien está más relacionado el pequeñito. Y tenemos la pregunta 11. ¿Se consideran factores que determinan el desarrollo humano? Correcto, Arianita, Yameli, María Cristina. ¿No? Entonces correcto, Francito. Entonces la alternativa es la que ustedes han mencionado, la alternativa C, ¿no? El desarrollo humano lo determinan tres factores: la herencia o factor genético, la maduración y el factor ambiental. Y nos vamos a la pregunta 12. Según el enunciado, el periodo embrionario dura, ahí tenemos las alternativas. Gol, Yameli. Fran Eduardo.
María Cristina, Ariana, Gerald. Entonces, la alternativa que ustedes señalan, esa es la correcta, ¿no? Que corresponde a la alternativa D. La etapa embrionaria corresponde de la segunda a la octava semana, aproximadamente 2 semanas después de la concepción. Y aquí tenemos la pregunta 13. Son periodos que forman la etapa prenatal. ¡Gol! Yameli, Francito, Arianita. ¿A quién le pasa a hacer gol? Entonces, es la alternativa correcta, la alternativa E. La etapa prenatal presenta 3 periodos que son germinal, embrionario y fetal. Y ahí tenemos la pregunta 14, también para completar, ¿no? Correcto, Yaneli. Gol. Mariana. Entonces, completamos con la alternativa que ustedes han mencionado, que es la B, corresponde a dentro de la etapa fetal, los ojos son sensibles a la luz. Puede escuchar los sonidos uterinos y responder a las vibraciones y a la estimulación acústica. Y nos vamos a la pregunta 15, ¿no? La pregunta 15. ¿Y otros sistemas corporales? Gul, Yameli, Ariana, Gerald. Correcto, golazo, Gerald. Francito, gol, ¿no? Entonces el corazón se forma y empieza a latir y otros sistemas corporales comienzan a tomar forma. Como ustedes lo han señalado, la respuesta correcta es la alternativa B. La etapa embrionaria que va de la segunda a la octava semana, los ojos, la nariz y los oídos aún no son visibles al mes, pero ya se ha formado la columna y el canal vertebral. Aparecen pequeños brotes que se desarrollarán brazos y piernas. El corazón se forma y empieza a latir y otros sistemas corporales comienzan a tomar forma. Y ahí tenemos la pregunta 16. Gul, Yameli, Arianita. Entonces, durante el desarrollo prenatal, o sea, la alternativa que ustedes han dado es la correcta, ¿no? La B. Vamos a fundamentar. Durante el desarrollo prenatal, en la etapa germinal, el óvulo se llama cigoto. En la embrionaria, el blastocisto se implanta aproximadamente 14 días después de la concepción y en la etapa fetal se forman los vasos sanguíneos y continúa el desarrollo de los órganos internos. Y acá tenemos la pregunta 17. ¿Qué entendemos por maduración? Y ahí tenemos 5 alternativas. Gol, Yameli, Ariana. ¿Tienes más?
Entonces, la alternativa que ustedes han mencionado es la correcta, ¿no? Es la alternativa B. Dentro de los factores que determinan el desarrollo humano, el factor maduración se refiere al proceso fisiológico genéticamente determinado, por el cual un órgano u órganos comienzan a funcionar y ya a ejercer la función con eficacia. Y por acá está la pregunta 18. El desarrollo emocional y social se caracteriza. Correcta la respuesta. Ale, correcta. Gol. ¿Tienes más? Mayra. Gerald, correcta la respuesta. Fran, correcto. Correcta la respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, el desarrollo emocional y social se caracteriza por cambios en la personalidad, las emociones y las relaciones sociales. Y vamos con la pregunta 19. Miren lo que a Juanito que lee, ¿no? ¿En qué etapa del desarrollo se encuentra Juanito? Gol, Yaneli. Arianita, correcto. Correcto, Francito. ¿Tienes más? Entonces, ¿en qué etapa del desarrollo se encuentra Juanito? Se encuentra o la etapa del nacimiento a los 2 años, ¿no? Entre los 18 y 24 meses empezarán a participar en el juego paralelo, un niño juega al lado del otro, pero sin interactuar, ¿no? Y nos vamos a la pregunta 20. ¿En qué etapa los vínculos afectivos se establecen con los padres, hermanos y amigos? Son las bases más sólidas del desarrollo social. Gul, Yameli. Se ve que dominan el tema. Ariana, ¿tienes más? A ver, sigan. Ahí está Fran. No te quedas, hijo. Así tiene que ser. Perseverante, ¿no? Correcto. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa que ustedes han mencionado, ¿no? La alternativa B. En la primera infancia, los vínculos afectivos que establece con los padres, hermanos y amigos son las bases sólidas para su desarrollo social. Bueno, no, ya no los invito porque no puedo insistir, ¿no? No se debe insistir, ya es voluntario. Pero me gustaría que la gran mayoría participen. En la etapa de desarrollo de la primera infancia, de 2 a 6 años, señale verdadero o falso. Gol, Yameli. Correcto, está bien. No dudes. Gerald, correcto. Correcta la respuesta, Arianita, correcta la respuesta.
¿Tienes más? Y bien, la alternativa de respuesta es la que han señalado, la alternativa B. En la primera infancia, de 2 a 6 años, se va perfeccionando su motricidad fina y gruesa. Hay conexiones con el cerebelo, como el sistema límbico y cuerpo calloso. Sobre todo, ya empieza a reconocer sus emociones. Las alternativas falsas son sobre su lenguaje y el juego paralelo. Esto ocurre desde el nacimiento hasta los 2 años. Y nos vamos a la pregunta 22 con Manuel, ¿no? ¿Qué tipo de juegos se aprecian en los niños? Correcto, gol, Arianita Yamelin. ¿Tienes más? Gerald, correcto, hijo. Correcta tu respuesta. Ahí viene Fran. Correcta tu respuesta, Mayrita también. Entonces la alternativa es la C, ¿no? Que corresponde al juego asociativo. En la primera infancia el juego suele ser asociativo para progresar hacia el juego de roles, jugar a los médicos, al papá, a la mamá, etcétera, etcétera. Y tenemos la pregunta 23, complete. ¿Con cuál de esas alternativas completamos el concepto? Por ahí estás, Arianita. Por ahí estás muy cerca. Gol, Yameli, María Cristina, Gerald, Ariana. Entonces, corresponde a la alternativa C, ¿no? La motivación y la práctica. La integración de la maduración cerebral es progresiva. La motivación y la práctica hacen posible el logro de cada una de estas habilidades. Y ahí tenemos la pregunta 24, ¿no? Se entiende al conjunto de cambios físicos y fisiológicos que permiten un aumento cuantitativo. ¿A qué se refiere? Correcto, Arianita. Correcto, Ariana. Correcto, Francito. Entonces corresponde a la alternativa B, al crecimiento. Se entiende como el conjunto de cambios a nivel físico y fisiológico que van a permitir un aumento cuantitativo. El niño se vuelve más grande físicamente, aumenta su tamaño tanto en su exterior como en su estructura de los órganos internos y adquiere mayor fuerza muscular. Y tenemos la pregunta 25. Ahí está este ejemplo, ¿a qué factor del desarrollo humano corresponde? ¡Gol, Ariana!
Yameli, correcto. Gerald, María Cristina, correcto. Francito Eduardo, correcta la... Ah, no, no, ahí. Ahí corrige, Francito. Corrige. Entonces, en la pregunta 25 corresponde al factor maduración, ¿no? Es el proceso fisiológico genéticamente determinado por el cual un órgano o conjunto de órganos comienzan a funcionar y ejercer la función con eficacia. Y se da en un orden secuencial. Y ahí tenemos la pregunta 26, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo biológico se estudia señale verdadero o falso. Correcto, Ariana. Gol. Jameli. Correcta la respuesta. Vamos, intentemos, amigas y amigos. Vamos todos. Ahí está Gerald. Correcto, Gerald Salas. Correcto, Francito Eduardo. Así, hijo. Así se persevera, ¿no? Entonces tenemos, como ustedes lo señalan, la alternativa C. Hay una verdadera, una falsa, otra verdadera, una falsa y una verdadera, ¿no? Entonces, la memoria y la atención pertenecen al desarrollo cognitivo y la personalidad y cambios emocionales al desarrollo socioemocional. Y creo que ya estamos en el límite de tiempo, ¿no? Sí, sí, ¿no, Jonathan? Y bien, amigos y amigas y amigos, nos vemos más tardecito. Pero ánimo, fuerza y entusiasmo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Así tiene que ser, ¿no? Ya, entonces nos vemos, vayan a descansar, almorzar, tomar algo rico y hasta luego. Profesor, nos toca más tarde, no se olvide. Sí, sí. Tenemos... Sí, listo, profesor.